Había días cuando Wesley estaba agotado. Su cuerpo le gritaba que descansara. Los músculos de sus piernas temblaban después de horas en el caballo. Sus ojos ardían de fatiga. Su mente estaba saturada con las demandas interminables del ministerio Cartaus que responder, conflictos que resolver, predicaciones que preparar, sociedades que organizar. Y sin embargo, allí estaba él sentado junto a una ventana, empañada por el aliento frío de la madrugada inglesa, con una vela que apenas iluminaba la habitación. Y en sus manos, manchadas de tinta y desgastadas por los años, una Biblia. No era una Biblia nueva. Las páginas estaban gastadas de tanto pasar, los márgenes llenos de notas escritas en letra pequeña, algunos versículos subrayados tantas veces que la tinta había traspasado el papel. Era una Biblia que había sido leída, estudiada, vivida, y Wesley la abría de nuevo a las 4 de la mañana, como había hecho ayer en como haría mañana, como había hecho durante décadas, no porque sintiera un fuego místico cada vez que la tocaba, no porque cada lectura le trajera una revelación nueva y espectacular, sino porque había aprendido algo que tú necesitas aprender esta noche, en que el poder de Dios no siempre llega con fuegos artificiales. A veces llega en silencio, a través de palabras antiguas escritas en páginas gastadas, palabras que él leía aunque no sintiera nada, porque Wesley había descubierto un secreto que sostuvo su vida durante más de 50 años de ministerio incansable, un secreto que lo mantuvo firme cuando todo lo demás se tambaleaba, un secreto tan simple que la mayoría lo pasa por alto en su búsqueda de experiencias más dramáticas. El secreto era este: la Biblia tiene poder. Pero no el tipo de poder que tú esperas, no el poder que se siente como electricidad corriendo por tus venas, sino un poder silencioso, un poder que trabaja bajo la superficie, un poder que transforma tu alma incluso cuando tu mente no percibe el cambio. Esta noche, antes de que te rindas en tu propia búsqueda de fuerza espiritual, necesitas conocer este poder, porque tal vez el problema no es que Dios no esté hablando. Tal vez el problema es que estás esperando que Él grite cuando su costumbre es susurrar. Déjame llevarte al año 1738. Wesley tiene 35 años. Acaba de regresar de Georgia, América, donde fracasó miserablemente como misionero. Todas sus expectativas destrozadas, todos sus planes en ruinas. Y peor aún, descubrió algo devastador. Aún conocía mucho acerca de la Biblia, pero la Biblia no había penetrado profundamente en él. Podía citarla, podía explicarla en griego y hebreo, podía debatir teología con los mejores académicos de Oxford, pero no la estaba viviendo. Era como un experto en nutrición que se está muriendo de hambre. Conocía la receta, pero no estaba comiendo el alimento. En Londres, después de su fracaso, Wesley se encuentra en una encrucijada. Puede abandonar el ministerio, puede admitir que no tiene lo necesario para esto, o puede hacer algo radicalmente diferente. Puede dejar de tratar la Biblia como un objeto de estudio académico y empezar a tratarla como la voz viva de Dios. El 24 de mayo de 1738, en Aldersgate Street, algo cambia. Wesley escucha la lectura del prefacio de Lutero a Romanos, y mientras escucha sobre la justificación por la fe, siente su corazón extrañamente calentado. Es una experiencia que marca un antes y un después. Pero lo que la mayoría no sabe es lo que viene después de Aldersgate, porque la experiencia mística de una noche no sostiene una vida de 50 años. Lo que sostiene esa vida es algo mucho más ordinario y mucho más poderoso. La decisión de leer la Biblia todos los días, sin excepción, sin importar cómo se sienta. Wesley no era un superhombre. Era un hombre de carne y hueso con debilidades, dudas, cansancio físico, momentos de profundo desánimo. Pero había algo que lo mantenía firme cuando todo lo demás fallaba: la palabra de Dios. Algo que no dependía de sus emociones o sus fuerzas. Algo silencioso, pero infinitamente poderoso. Déjame mostrarte cómo esto funcionaba en su vida real. Es 1740. Wesley ahora viaja constantemente. Predica al aire libre, porque las iglesias le cierran las puertas. Enfrenta multitudes hostiles. Le lanzan piedras, le gritan obscenidades. Duerme en posadas miserables donde las pulgas no lo dejan descansar. Come cuando puede. Su cuerpo está siendo destruido sistemáticamente por el trabajo incesante. Una mañana en particular, ha cabalgado bajo la lluvia durante horas. Llegó tarde a la posada, empapado hasta los huesos. Se quitó la ropa mojada, temblando de frío. Se acostó agotado. Durmió apenas 3 horas, y a las 4 de la mañana su reloj interno lo despierta. Afuera todavía está oscuro, todavía llueve. Su cuerpo le suplica quedarse en cama. Solo esta vez Dios entendería, pero Wesley se levanta. Enciende una vela, y antes de hacer cualquier otra cosa, antes de pensar en el sermón que predicará hoy, antes de revisar su agenda imposible, abra su Biblia. No siente nada especial. Su mente está nublada por el cansancio. Su corazón está frío, pero lee de todas formas. Lee el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Lee lentamente. Una vez, 2 veces, 3 veces. No porque las palabras lo electrifiquen,
sino porque las necesita. Como el oxígeno, como el agua, como el pan. Y algo extraordinario sucede. No un trueno del cielo, no una visión gloriosa, solo una certeza quieta que se asienta en su pecho como nieve que cae suavemente. Dios está con él. Dios será su fortaleza hoy. Dios no lo abandonará. ¿De dónde vino esa certeza? No de sus emociones que estaban muertas, no de sus circunstancias que eran brutales. Vino de la palabra. La palabra hizo su trabajo silencioso, depositó verdad en su alma que sus emociones no podían producir. Esa mañana Wesley predica con una autoridad que sorprende incluso a él mismo. Enfrenta la hostilidad con una calma que no es suya. Termina el día agotado físicamente pero fortalecido espiritualmente. Y esa noche anota en su diario: un día difícil, pero la palabra de la mañana me sostuvo de maneras que no puedo explicar. Este se convierte en el patrón de su vida durante los siguientes 50 años. Cada mañana, sin falta, Wesley Lee. No grandes cantidades necesariamente. A veces solo un salmo, a veces un capítulo de un evangelio, a veces una porción de las cartas de Pablo, pero siempre lee. Y lo hace con una convicción profunda que tú necesitas adoptar. La Biblia no es un libro más, es la voz de Dios hablando directamente a su alma. No necesita sentir algo para que la palabra sea poderosa. La lee no porque siente, sino porque la necesita. Para Wesley, la Biblia se convierte en mucho más que un libro devocional. Se convierte en su consejero en decisiones difíciles, su consuelo en pérdidas devastadoras, su corrección cuando se desvía, su fortaleza cuando está débil, su luz cuando todo está oscuro. Y aquí está la parte crucial. Wesley no siempre siente el impacto inmediatamente. Hay mañanas enteras donde lee y su mente divaga. Hay temporadas donde las palabras parecen caer como semillas en tierra dura. Hay momentos donde cierra la Biblia sintiendo exactamente lo mismo que cuando la abrió. Pero continúa de todas formas, porque ha aprendido algo fundamental en el poder de la palabra. No depende de que tú lo sientas. La palabra de Dios es viva y eficaz independientemente de tu estado emocional. Hebreos 4:12 no dice que es viva y eficaz solo cuando tú te sientes espiritualmente despierto. Dice que es viva y eficaz siempre. Es como plantar un árbol. Entierras la semilla, la riegas y durante semanas no ves absolutamente nada. La tierra parece exactamente igual. Podrías pensar que nada está pasando, pero bajo la superficie donde no puedes ver, la vida está trabajando. Las raíces están creciendo. La fuerza está acumulándose y un día, cuando menos lo esperas, brota. Así funciona la palabra en tu alma. La lees hoy sin sentir nada. La lees mañana igual, la lees pasado mañana con el mismo vacío aparente, pero bajo la superficie de tu conciencia, donde no puedes medir ni controlar, la palabra está haciendo su trabajo silencioso, está limpiando, está fortaleciendo, está construyendo algo que se revelará en su momento. Wesley lee la Biblia completa una vez al año durante décadas. 50 veces lee desde Génesis hasta Apocalipsis, no porque sea un lector rápido, no porque tenga tiempo libre, sino porque ha organizado toda su vida alrededor de esta prioridad: alimentarse de la palabra de Dios antes que cualquier otra cosa. Lee en hebreo, lee en griego, lee en latín y lee en inglés. No por mostrar erudición, sino porque quiere estar lo más cerca posible del texto original. Quiere escuchar lo que Dios realmente dijo sin los filtros de traducciones mediocres. Y llena los márgenes de su Biblia con notas, llena diarios enteros con reflexiones de lo que leyó. Transforma la lectura en un diálogo constante con Dios. No lee para informarse, lee para transformarse. Hubo una frase que Wesley repetía constantemente, tomada de Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa era su teología de la Biblia en una sola frase. La escritura no es solo verdadera, es útil. No solo informa, transforma, no solo te dice cómo debería ser, te da el poder para convertirte en eso. Pero Wesley sabía que ese poder requería algo de él: disciplina. La disciplina diaria de abrir ese libro aunque no tuviera ganas, aunque estuviera cansado, aunque su mente estuviera en 1000 lugares diferentes, aunque pareciera que no estaba funcionando. La disciplina en la lectura de la Biblia era el pilar de su vida espiritual. No era algo opcional, no era algo que hacía cuando se sentía inspirado. Era el alimento de su alma, algo que necesitaba más que el aire mismo. Y aquí está lo que necesitas entender. Wesley no tenía algún gen especial que lo hacía disciplinado. No era naturalmente más espiritual que tú. Lo que tenía era una convicción forjada en el fracaso. Sin la palabra diaria, su alma moriría, y prefería morir físicamente que morir espiritualmente. Entonces, tomó una decisión que tú puedes tomar esta noche. Decidió que la lectura de la Biblia no sería negociable. Antes del trabajo, antes de las emergencias, antes de cualquier cosa que el día exigiera.
Primero la palabra. Y esa decisión lo sostuvo en los momentos más oscuros de su vida. Es 1751 en Wesley. Está en medio de una tormenta de críticas. Antiguos amigos se han vuelto enemigos. Otros líderes metodistas lo acusan de autoritarismo. La prensa lo ridiculiza. Hay divisiones en el movimiento. Hay traiciones que le parten el corazón. Está en uno de los puntos más bajos de su ministerio. Una noche, solo en su habitación, Wesley se siente tentado a rendirse. ¿Vale la pena todo esto? ¿Vale la pena el precio? Tal vez debería simplemente retirarse, encontrar una pequeña parroquia tranquila, vivir sus días en paz. Pero antes de tomar esa decisión, hace lo que siempre hace, abra su Biblia. Abre en Isaías 41, Anilida, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lee esas palabras una vez, 2 veces, 10 veces, las susurra en voz alta. Las anota en su diario, y algo se asienta en su alma. Dios no lo llamó a esto para abandonarlo ahora. Dios no lo ha traído tan lejos para dejarlo caer. Dios será su fuerza cuando su propia fuerza se acabe. Como lo sabe, no por un sentimiento cálido, no por una voz audible. Lo sabe porque la palabra se lo dice, y ha aprendido a confiar en la palabra más que en sus propias emociones inestables. Al día siguiente continúa, y al siguiente, la crisis pasa eventualmente. Las traiciones cicatrizan, el movimiento se fortalece, y Wesley se da cuenta de que fue la palabra la que lo sostuvo cuando todo lo demás fallaba. En medio de la persecución brutal, del agotamiento físico, de la oposición implacable, de las pérdidas personales devastadoras, la Biblia no solo le traía consuelo, le traía dirección, le mostraba el siguiente paso cuando no podía ver el camino completo. Le daba palabras cuando no tenía palabras propias. Le recordaba quién era Dios cuando sus circunstancias le gritaban que Dios lo había abandonado. Este es el poder silencioso, no el poder que se anuncia con trompetas. El poder que trabaja en secreto, el poder que construye fortaleza cuando nadie está mirando, el poder que prepara tu alma para tormentas que aún no han llegado. Y ahora necesito hablarte directamente a ti. Tal vez hoy te sientes igual que Wesley en aquellos días oscuros. Tal vez sientes que tu vida espiritual está vacía, que tu oración no tiene poder, que tu fe está muriéndose lentamente y no sabes cómo revivirla. Tal vez has intentado todo en conferencias, retiros, música de adoración, ayunos, y nada parece funcionar. Y quiero decirte algo que podría sonar demasiado simple para ser verdad, pero que es absolutamente cierto. Tal vez lo que necesitas no es algo nuevo y dramático. Tal vez lo que necesitas es algo antiguo y silencioso. Tal vez lo que necesitas es simplemente abrir tu Biblia y leerla todos los días, aunque no sientas nada, porque aquí está la verdad que necesitas grabar en tu alma. La palabra de Dios no depende de tus emociones para ser efectiva. Si abres tu Biblia todos los días, aunque no sientas nada, aunque parezca que estás leyendo palabras muertas en páginas muertas, Dios está trabajando en tu corazón de maneras que no puedes ver. La palabra es como medicina. Cuando estás enfermo, tomas medicina no porque te guste el sabor, sino porque necesitas sanar. Y la medicina hace su trabajo aunque tú no sientas cada célula regenerándose. Simplemente días después te das cuenta de que estás mejor. Así es con la palabra. La lees hoy y la lees mañana. La lees pasado mañana. Y una semana después, un mes después, descubres que algo cambió. Que hay una paz que no estaba ahí. Que hay una claridad que antes no tenías. Que hay una fuerza que apareció sin que notaras su llegada. Pero tienes que ser fiel en la sequedad. Tienes que leer cuando no quieres leer. Tienes que abrir ese libro cuando tu mente te dice que es inútil. Tienes que confiar en que Dios está trabajando, aunque no lo veas. Entonces, déjame darte pasos concretos, no teoría bonita. Practical Real. Primero, decide que leerás la Biblia todos los días. No cuando tengas tiempo, no cuando te sientas inspirado todos los días, a la misma hora si es posible. Protege ese tiempo como si tu vida espiritual dependiera de ello. Pork o si. Segundo, empieza pequeño. Wesley leía durante horas. Tú tal vez no puedas hacer eso al principio. Está bien, empieza con 10 minutos, con un salmo, con un capítulo de un evangelio. La consistencia importa más que la cantidad. Tercero, lee lentamente. No corras a través de capítulos tratando de cumplir una meta. Lee despacio, medita, mastica cada versículo. Deja que las palabras penetren. Cuarto, ora antes de leer. Pídele a Dios que abra tus ojos aunque hable, que quite cualquier velo que impida que su verdad llegue a tu corazón. Esta simple oración cambia todo. Señor, habla. Tu siervo escucha. Quinto, anota lo que lees. No tienes que escribir ensayos, pero anota el versículo que te tocó. Anota que Dios te mostró. Anota cómo lo vas a aplicar. Escribir ancla la palabra en tu mente. Sexto, lee, aunque no sientas nada. Esta es crucial. La mayoría de las veces no sentirás fuego cayendo. No escucharás voces en leerás. Y parecerá que nada pasó. Lee de todas formas. Confía en que bajo la superficie Dios está trabajando. Y séptimo, sé paciente. El poder silencioso no grita, no se anuncia, trabaja despacio.
pero trabajan, dale tiempo, sé fiel. Y un día mirarás atrás y te darás cuenta de que fuiste transformado sin darte cuenta de cuándo exactamente sucedió. Wesley murió en 1791, tenía 88 años. Había predicado más de 40.0 sermones. Había viajado más de 400.0 kilómetros. Había fundado un movimiento que transformó naciones. Y cuando le preguntaron al final de su vida cuál era el secreto de su fuerza, señaló su Biblia gastada y dijo algo muy simple: he sido un hombre de un solo libro. No un hombre de muchas experiencias místicas, no un hombre de grandes talentos. Un hombre de un solo libro, a la Biblia, leída fielmente, día tras día, año tras año, década tras década, en días buenos y días malos, con fuego y sin fuego, con emoción y sin emoción. Y ese libro lo transformó de un misionero fracasado en un instrumento que Dios usó para cambiar el mundo. Esa misma transformación está disponible para ti, no porque seas especial, sino porque la palabra es poderosa, y su poder no depende de ti, depende de Dios que la inspiró. Así que decide hoy que abrirás la Biblia, no porque te sientas inspirado, sino porque la necesitas, porque la palabra tiene el poder de transformar tu vida, incluso cuando no lo sientes. Porque Dios habla en silencio a través de palabras antiguas escritas en páginas gastadas, y su voz silenciosa es más poderosa que cualquier grito. Ábrela, confía y espera. El poder silencioso está trabajando. Amén.